Power School, curso de álgebra, factorización. En este video tutorial aprenderemos todos los procedimientos de factorización posibles para poder reducir una expresión. Entendamos que la factorización no es reducir, la factorización es tener una expresión algebraica y representarla como el producto de sus factores. Factorización. El concepto de la factorización es poder transformar un polinomio en el producto indicado de factores primos. Entiéndase de factores primos aquellos factores que ya no se pueden descomponer más. Veamos la siguiente multiplicación algebraica. Tenemos un producto x más 3 por x cuadrado menos 3x más 9. Estos son los factores. Y el producto sería x al cubo más 27, que no es otra cosa que el binomio de la suma de cubos. Entonces, como puedes observar, es un procedimiento contrario a lo que se habían realizado con los productos notables. Esto significa que x al cubo más 27 tiene dos factores. En general, nos vamos a plantear un polinomio y tenemos que hallar el producto de los factores que lo originan. Si conseguimos los factores, entonces esto significa que ya hemos factorizado el polinomio. Ahora, toda expresión es factorizable. Por ejemplo, x al cubo más 27, según el ejercicio anterior, se puede factorizar como el producto de x más 3 por x cuadrado menos 3x más 9. Entendamos lo que es un factor primo. Es aquel polinomio que no admite descomposición. Un factor primo, sea aritmético o algebraico, es un factor que no admite descomposición. Por ejemplo, el número 3, como valor numérico, solo se puede descomponer en dos factores, el 1 y el 3. Entiéndase factores, aquellos elementos que pueden ser divisibles. Observemos algunos ejemplos. x1 sería x por 1, x. X más 1 por 1, x más 1. X menos 2 por 1, x menos 2. X más y por 1, x más y. X cuadrado más 1 por 1, x cuadrado más 1. Entonces, como te puedes dar cuenta, existen dos factores en este caso. Ahora, el 1 siempre va a ir acompañando a todos los factores. Y eso lo vamos a ver en los siguientes ejercicios. Por regla práctica, todo factor primo tiene dos factores o divisores, en este caso la unidad y el mismo factor. En caso se pueda descomponer más, entonces la expresión está compuesta. Factor compuesto es aquel que resulta de la combinación de dos factores primos. Por ejemplo, el 3 y el 5 son factores primos, pero si los multiplicara se convierte en 15 y el 15 ya sería un factor compuesto porque se puede descomponer en otros factores. Por ejemplo, tenemos x más 3 por x más 4. Un factor puede ser x más 3, otro factor puede ser x más 4, otro factor puede ser el producto de x más 3 por x más 4, y un factor que siempre está presente es la unidad. Entonces, esta expresión tiene cuatro factores. Conteo de factores primos. Vamos a ver cómo podemos contar cuántos factores primos tiene una expresión. El número de factores primos de un polinomio ya factorizado se obtiene contando los factores primos que se encuentran como base de una potencia y que contienen a la variable. Observemos. Tenemos aquí un polinomio p de x y tenemos 4 por x menos 2 al cuadrado multiplicado por x más 3 al cuadrado y multiplicado por x más y a la quinta. Aquí podemos decir que tenemos tres factores primos. ¿Y quiénes son estos factores primos? X menos 2, x más 3
y x más y. Y el 4 no es un factor primo, puesto que el 4 podría seguirse descomponiendo. Observemos. Q de x sería 3x por x menos 3 al cuadrado por x cuadrado más 2 elevado al cuadrado multiplicado por x cuadrado más y cuadrado. Bien, ¿cuántos factores primos existen aquí? Ok, dos lineales. ¿Cuáles son estos lineales? X por x menos 3. ¿Por qué se llaman lineales? Porque estas x no están elevados a ninguna potencia, por eso se llaman lineales. Sin embargo, x cuadrado más 2 y x cuadrado más y cuadrado se llaman cuadráticos. Entonces se llaman factores cuadráticos. En este caso existen 4 factores en esta expresión. Observa bien cómo se cuentan los factores. Veamos este ejemplo. 5x al cubo y cuadrado que multiplica a x menos 4 elevado al cubo multiplicado por x cuadrado menos x más 1 elevado a la quinta y menos 3 elevado a la cuarta. Ok, ¿cuántos factores hay? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 factores. ¿Cuáles son los lineales? Los lineales son x menos 4, y menos 3 y también tenemos al x y al y. Ellos son lineales. ¿Cuántos cuadráticos? Hay un solo cuadrático que es x cuadrado menos x más 1. Estos son los 5 factores primos. Criterio para factorizar. Bien, vamos a ver qué criterios empleamos para factorizar. Por ejemplo, van a existir diversos criterios, pero vamos a trabajar con los que frecuentemente se utilizan en nuestra álgebra común y corriente. Factor común y agrupación. ¿Qué cosa es factor común? Si tenemos un polinomio, entonces tenemos que observar que cada uno de los términos tenga un factor común. Eso se puede extraer. Ahora, si no encontráramos factor común, podríamos agrupar tratando de buscar factores comunes. Vamos a ver de qué se trata este tema. Dice, se aplica en polinomios donde todos sus términos tienen una o más variables y o constantes comunes. En caso de no haber algún factor común, se agrupará convenientemente tratando que aparezca algún factor común. Vamos a ver. Por ejemplo, nos piden factorizar, ¿ok? Nos enfocamos primero en los coeficientes, 5, 10 y 25, por lo tanto puede haber quinta. Luego veamos x a la 10, x a la 7, x a la 11. Correcto. De esas 3x, el que tiene el menor factor es x a la 7, tiene el menor exponente. También lo podríamos factorizar. Veamos, y a la quinta, y al cubo, a la octava, y a la novena. De la misma manera, buscamos el menor valor del exponente y. Entonces ya tenemos claro lo que vamos a factorizar. 5x a la séptima, y a la quinta. A continuación abrimos un paréntesis y por nuestras leyes de exponentes colocaremos dentro del paréntesis lo que nos está quedando. En el primer término el 5 ya salió fuera y del x a la 10 ya salió x a la 7, por lo tanto solo queda x al cubo. Y a la quinta desaparece del primer término porque ya está factorizado. Menos, del 10 hemos sacado la quinta, por lo tanto quedó 2. X a la 7 salió fuera, por lo tanto quedó y al cubo. ¿Pero por qué y al cubo? ¿Qué fue lo que sucedió? Al extraer y a la quinta, entonces solo habrá quedado y al cubo. Observa tu tercer término y mira qué es lo que ha sucedido con él. Veamos ahora. Factorizar. Ok, tenemos a más b más c que multiplica m cuadrado más a más b más c que multiplica n cuadrado más a más b más c que multiplica ap cuadrado. Como puedes observar, hay un factor común, que es a más b más c. Ok, lo factorizamos, abrimos paréntesis y colocamos dentro lo que nos está quedando. Y este sería el resultado. Esto se llama factor común. Aquí también tenemos otro factor común, 2x menos 3y más z, 3y menos 2x menos z. Pero ¿qué está sucediendo aquí? Tenemos los términos, pero los signos han cambiado un poco. Sin embargo, podríamos factorizar uno de los signos. Por ejemplo, cambiando de signo a los términos del segundo paréntesis. Si factorizamos el signo negativo, con el positivo que está antes se convierte en negativo, y por lo tanto el orden sería 2x menos 3y más z. Entonces ahora ya tenemos un factor común. Ah, ok,
puedo factorizar variables, puedo factorizar coeficientes, pero también podemos factorizar signos, de tal manera que esto nos permita dar la forma. Entonces, cuando se presente un ejercicio y no tengas un factor común, no tengas algún coeficiente común y tengas algunos términos repetitivos, sino que están con signos cambiados, tendrás que acomodarlos de tal manera que puedas generar un factor común. Entonces, nuestro factor común sería el producto de los paréntesis finales. Factorizar. Bien, en este caso, en este ejemplo, lo que vamos a hacer es agrupar convenientemente para buscar un factor común. Por ejemplo, ubicamos el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. En el primero con el tercero tengo como factor común el a cuadrado, de tal manera que sacamos el a cuadrado y entre paréntesis colocamos x cuadrado más y cuadrado. Y en el segundo con el cuarto tenemos como factor común b cuadrado. Y dentro del paréntesis también queda x cuadrado más y cuadrado. Entonces, observa que esta expresión de 4 términos se ha convertido en una expresión de 2 términos. Pero más aún, en cada uno de los términos tenemos x al cuadrado más y cuadrado. Lo factorizamos y nos quedaría como el producto de factores. Recuerda el concepto de factorización. ¿Qué cosa es factorización? Es tener una expresión polinómica y representarla como el producto de sus factores. Y eso es lo que viene sucediendo en cada uno de los ejemplos. Por ejemplo, vamos a factorizar y para ello vamos a comenzar a agrupar convenientemente, tratando de buscar factores comunes. Esto se ha seleccionado con una línea o con una doble línea. Entonces vamos a agrupar de 3 en 3 porque hay factores comunes. Como puedes observar, el factor común sería a más b más c. Y al factorizarlo tendríamos a más b más c multiplicado por x más y más z. Esto ya serían factores primos, puesto que cada uno de estos paréntesis ya no se podrían factorizar más. Criterio de las identidades. ¿De qué se trata esto? Consiste en aplicar los productos notables pero de manera inversa. Por ejemplo, trinomio cuadrado perfecto. Ok, el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo podemos factorizar? Bien, si nosotros tenemos un trinomio y no sabemos si es cuadrado perfecto o no, hacemos lo siguiente. Tomamos el primer término del trinomio y le sacamos raíz cuadrada. Como puedes observar, nos va a dar x. Y luego tomamos el último término del trinomio y también le extraemos la raíz cuadrada. Y por lo tanto me va a dar y. De tal manera que el doble producto de estos dos términos me tiene que dar el término central. Como puedes observar, el doble producto de x y me da el término central. Factorizar. ¿Ok? Tomamos los términos extremos, x al cuadrado y 9y al cuadrado, y le sacamos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x, y la raíz cuadrada de 9y al cuadrado es 3y. Luego, el doble producto de estos factores me tiene que dar el término central. 2 por 3, 6, xy. Verificado esto, podríamos decir entonces que x más 3y elevado al cuadrado vendría a ser el binomio de la suma elevado al cuadrado, que es el que me permite desarrollar este trinomio. Vamos a ver aquí. Tomamos los términos extremos y le extraemos la raíz cuadrada y luego multiplicamos de manera cruzada. 2x a la n por 3y a la n sería 6x a la n, y a la n. Diferencia de cuadrados. Por ejemplo, acá tenemos el producto de la suma por la diferencia. Cada vez que tengamos el producto de la suma por la diferencia, podemos reducirlo a x cuadrado menos y cuadrado y viceversa. Si tenemos x cuadrado menos y cuadrado, lo podemos descomponer como el producto de sus factores. Como puedes observar, esta diferencia de cuadrados ha sido vista en grados anteriores. Factorizar x a la cuarta menos 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle la forma de la diferencia de cuadrados. Por lo tanto, el x a la cuarta lo colocamos como x al cuadrado elevado al cuadrado y el menos 1 se eleva al cuadrado. Entonces tendríamos x al cuadrado más 1 multiplicado por x al cuadrado menos 1.
Ahora, x al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos 1. De estos dos factores, el x al cuadrado menos 1 todavía se puede seguir descomponiendo. Y se descompone como x más 1 por x menos 1. Factorizar. Bien, vamos a factorizar. Pero para factorizar podríamos desarrollar diferencia de cuadrados. ax menos 3b, bx menos 3a. Quiere decir que el primero sería ax menos 3b más bx menos 3a y así sucesivamente. Lo agrupamos de forma conveniente y una expresión toma otra forma diferente. Entonces tenemos como factor común a más b por x menos 3 multiplicado por a menos b por x más 3. Suma y diferencia de cubos. ¿Ok? En productos notables nos daban lo siguiente: x más y multiplicado por x cuadrado menos xy más y cuadrado sería x al cubo más y cubo. Y de la igual manera, x menos y multiplicado por x cuadrado más xy más y al cuadrado es x cubo menos y cubo. Bien, ¿tiene alguna similitud con productos notables? Sí. La factorización es el caso inverso de los productos notables. Factorizamos. Ok. Por diferencia de cuadrados. Ya lo que vamos a hacer es tomar el 64 a la sexta y el menos b a la sexta y lo voy a escribir como expresiones elevadas al cubo. Entonces tenemos que descomponer convenientemente. Sería el producto de la suma por la diferencia. ¿Ok? 8 al cuadrado es 64, a cubo al cuadrado es a la sexta, b cubo al cuadrado sería b a la sexta y esta sería la descomposición. Ahora factorizamos por suma y diferencia de cubos. Observa los cuadros de la parte superior y los separamos de esta forma. Criterio del aspa simple. Se aplica para factorizar polinomios de la siguiente forma: ax a la 2n más bx a la cuarta más c, o un polinomio ax a la 2m más bx a la m y a la n más cy a la 2n, donde m, n está incluido dentro del conjunto de los números naturales. ¿Esto qué significa? Que los exponentes m y n no pueden ser fracciones, no pueden ser decimales, no pueden ser radicales. Tienen que ser números naturales. Veamos ahora. Por ejemplo, me piden factorizar x al cuadrado más 8x más 15. Ok, tomamos el primer término y lo descomponemos como x por x. Tomamos el segundo término y aquí sí tomamos en cuenta lo siguiente: el número 15 lo voy a descomponer como el producto de dos factores, de tal manera que el producto me genere 15 y que la suma me genere 8 para el término central. Entonces encontramos que estos números son 5 y 3. Es característico este tipo de ejercicios. Solo hay que tener en cuenta las cuatro operaciones básicas que son suma, resta, multiplicación y división. Luego se forman los factores de manera horizontal, x más 5 por x más 3. Vamos a ver con otros tipos de signos. Tenemos ahora factorizar 10x al cuadrado menos 13x menos 3. Mucho cuidado, el 10x al cuadrado se puede descomponer como 10x por x o también se puede descomponer como 5x por 2x. El 3 tiene una sola descomposición, 1 por 3. Entonces lo que se va a buscar acá es que se pueda ordenar de la manera adecuada para que a la hora de multiplicar y sumar los productos cruzados me den el término central. Veamos de qué se trata esto. El 10x al cuadrado lo descomponemos como 5x por 2x. Yo recomendaría lo siguiente. Particularmente recomiendo que aquel término primo como el 3 lo descompongas primero, para que de esa manera puedas encontrar la descomposición adecuada con el 10x al cuadrado. Bien, tenemos los términos adecuados,
multiplicamos de manera cruzada y nos damos cuenta que tenemos el término central. 5x por menos 3x es menos 15x, 2x por 1 es 2x. Al reducir esos términos me da el término central. Por lo tanto, la descomposición sería 5x más 1 por 2x menos 3. Esto es por el método del aspa simple y este es el tema de factorización. Ejercicios de aplicación número 9. Tenemos en esta parte final un grupo de 8 ejercicios para poder fortalecer el concepto de la factorización.